Bueno, le damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por la lectura de la palabra de Dios, por la oportunidad de poder tenerla. Ahí salieron todos estos muñecos. Muy bien. Bien, mis queridos hermanos, muy buenos días. Un saludo especial para todos ustedes, también para los hermanos que están siguiendo la transmisión ahora y luego los que la verán en diferido, Dios mediante. Llegamos hoy al capítulo 8 del libro de Daniel. Capítulo 8 del libro de Daniel. Y acaban de leer ustedes esto que se titula ahí como la visión del carnero y del macho cabrío. Y para que podamos comprender un poco cuál es la enseñanza que está detrás de esta historia, está relacionada con el control de Dios. Es más, la enseñanza de hoy la quise titular Bestias controladas por Dios, porque es lo que vemos de principio a fin de cómo nuestro Señor tiene el control de cada reino, de cada rey, de cada persona, y ese control permanece y no se le sale de las manos ni un átomo de la creación. En el capítulo anterior, en el capítulo 7, si ustedes se devuelven un poquito en la Biblia, miramos algo que se titula como visión de las 4 bestias. ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 7, versículo 4, asemeja la primera bestia ¿a qué animal? A un león. ¿Y quién era ese león? ¿El imperio qué? De Babilonia. Muy bien, el imperio de Babilonia. En el versículo 5 aparece una segunda bestia que es semejante ¿a qué oso? ¿A qué oso? ¿A qué animal? ¿Qué oso? Más bien haberme equivocado. ¿A qué animal? El oso. Bien, y esa bestia que es el oso muestra al imperio que reemplazó a Babilonia, que es el imperio medo-persa. Luego en el versículo 6 apareció una tercera bestia, que la comparan ¿con cuál animal? Con un leopardo. Y ese reino que reemplazó a los medo-persas se llama ¿cuál? El imperio griego. Muy bien. Y luego aparece en el verso 7 una bestia, pero esa bestia era tan horrible, era tan terrible que no hay un animal para compararla. Por eso en el verso 7 se dice que era una bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Y esa representa al imperio que reemplazó a los griegos, que es, muy bien, el imperio romano. Entonces, recuerden, hermanos, que esto, lo que soñó Nabucodonosor con la estatua, viene hablándonos de un solo tema, de cómo Dios controla la historia. De cómo Dios dice, va a venir este, y después de este va a venir este, y después va a venir este, y por último va a venir este. ¿Y qué ha ocurrido? Todo tal cual como el Señor lo ha dicho. ¿De qué se trata el capítulo 8? En el capítulo 7 miramos 4 bestias. En el capítulo 8, ¿cuántos animales estamos mirando? 2. Y en este capítulo 8 lo que van a hacer es que va a agarrar estas 2 bestias del medio. Va a coger estas 2 bestias, pero ya no las va a representar con el animal oso y leopardo, sino que esas mismas bestias las va a representar con 2 animales diferentes. El medo-persa, que es el oso, ahora ¿con qué animal se representa? Con un carnero, que es el macho de las ovejas. Y el siguiente, el imperio griego, ya no se representa con un leopardo, sino que se representa con un macho cabrío, que es el macho de las cabras. De manera, hermano, que lo que tenemos en el capítulo 8 no es una repetición del capítulo 7, sino es más bien
tomar dos partes de ese capítulo 7 y ampliarlas. ¿Sí comunico? Va a agarrar y las va a ampliar. Eso es lo que va a hacer el capítulo 8. No es una repetición. Y yo quiero que tengamos en mente algo y que tengamos presente algo, mis queridos, para que nos llene de asombro el poder de nuestro Dios. Las profecías que dio Daniel, la visión que vio Daniel acá, se dio alrededor del año 551 antes de Cristo. Oigan bien, 551 antes de Cristo. Y se comenzaron a cumplir o tuvieron un desarrollo hacia el año 300 y hacia el año 200. Quiere decir que esta profecía se dio entre 2 y 3 siglos antes, dependiendo del momento de la profecía que esté tratando. Y 2 o 3 siglos después se cumplió exactamente al pie de la letra. Bien lo dijo el Señor a través del profeta Jeremías. ¿Quién puede anunciar desde el principio lo que será al final? Esa es la grandeza de nuestro Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el control de nuestro Dios. Por eso, hermanos, bajo este título de bestias controladas por Dios, quiero que aprendamos y más que aprender, recordar que Dios controla la historia. Tengamos eso presente. Si nosotros sabemos, hermanos, y en nuestro corazón aceptamos que Dios controla la historia, vamos a descansar, especialmente en medio de las situaciones difíciles que debemos enfrentar. Nuestro Dios controla la historia. Esta sección, hermanos, ahora usted se dirá, pero ¿qué necesidad, si ya se habló de un oso y un leopardo, qué necesidad de cambiarlo ahora por un carnero y un macho cabrío? Pues bien, porque hasta el capítulo 7 se habló en el idioma arameo, que es el idioma de los gentiles. Ahora en el capítulo 8 vuelve y se retoma el hebreo como idioma de escritura. Y por lo tanto, como se escribe en hebreo, adivinen para quién va dirigido principalmente esta última sección del libro de Daniel. Para los judíos. Entonces, un judío no estaba muy relacionado tanto con osos, con leopardos, con leones, como sí estaba muy relacionado con carneros y machos cabríos. Por eso, pedagógicamente ahora, 2 años después de la primera visión, Dios muestra esta segunda visión, pero para hacerle entender al pueblo judío cuál es el plan de Dios para Israel en el futuro, en lo que se conoce como los tiempos de los gentiles. Espero haber comunicado, hermanos, de lo que se trata el capítulo 8. Entonces, el capítulo 8 lo que va a hacer es ampliarnos ese plan de Dios para Israel, tocando el imperio medo-persa, tocando el imperio griego, pero ¿saben una cosa? No va a enfatizar ni siquiera estos 2 imperios, sino alguien que se denomina como un cuerno pequeño. Ese va a ser la razón del capítulo 8. Y vamos a mirar de quién se trata. Consideremos ese capítulo en 2 partes. En la primera, en los primeros 14 versículos, se le da a Daniel la visión, es decir, se le permite ver. Como Daniel no entiende, entonces a partir del versículo 15 y hasta el 27, 26 más exactamente, se le da a Daniel la interpretación de eso que él vio, pero no pudo entender. Vamos por favor a sumergirnos en la palabra de Dios, mirando en primer lugar que Daniel recibe el contenido de la visión. Eso es lo que nos va a decir acá, que Daniel recibe el contenido. ¿De qué se trata la visión? Y ¿saben qué es lo maravilloso? Que Daniel no suelta de una vez la visión, sino que nos da el contexto. Cuando hablo del contexto estoy hablando de qué se trata. Por eso los versículos 1 y 2 nos enseñan que la visión es contextualizada. Versículo 1, por favor. Vamos a hacerle varias preguntas. ¿Cuándo vio Daniel esta visión, según el versículo 1? ¿Cuándo, perdón? ¿En el año qué? Tercero. ¿De quién? Ahora lean el capítulo 7, verso 1. ¿En el primer año de quién? Es decir, del mismo. Quiere decir que esta visión del capítulo 8 vino ¿cuánto tiempo después? 2 años después de la primera que tuvo ahí. Pero sigamos haciéndole preguntas al texto.
me apareció una visión a mí, por si quedan dudas aquí en él dice Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. ¿Cuál es aquella que le había aparecido antes? La de las 4 bestias, ¿la recuerdan? La del capítulo 7. Bien, verso 2. Vi en visión y cuando la vi, a ver, ¿dónde estaba Daniel? ¿En dónde? En Susa. ¿Y esa ciudad Susa qué era? La capital del reino completo, la capital del reino de la provincia de Elam. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Esther? ¿Recuerdan de la princesa, de la reina Esther, que el rey Artajerjes la mandó a llamar y todo eso? Es esta misma ciudad, Susa, solo que 100 años después. Pero es esta misma ciudad, Susa, la de la reina Esther. Es de la provincia de Elam. Daniel vio esa visión, pero ¿en qué parte específica de Susa se encontraba? ¿Dónde? ¿Junto al río qué? Entonces hagan cuenta, hermanos, para entender esta visión. Bueno, ¿cuál río de aquí de Antioquia les gusta? Díganme un río para ir a Melcocho. Río Melcocho. Grego es un Aquaman completo. El río Melcocho, uno de los ríos más cristalinos y hermosos que hay no solo en Antioquia, sino en Colombia y el mundo entero. Hagan cuenta ustedes que están en el río Melcocho. Van caminando por la ribera, por la orilla. Pero no están pensando en otra cosa, sino que están pensando qué es lo que Dios se propone con todo esto que ha ocurrido. Hagan cuenta ustedes que tienen un problema grave, complicado, y están junto a las orillas de este río Melcocho, pero no perdiendo el tiempo, sino tratando de encontrar respuestas. Bueno, el Señor, ¿por qué permitió esta situación? ¿Por qué les digo eso? Porque esto es lo que está haciendo este Daniel de aproximadamente unos 70 años de edad. Está caminando a las orillas del río Ulai, en Susa, que era la capital de la provincia de Elam, y él va pensando, bueno, ¿qué quiere el Señor con esta esclavitud en la que estamos? ¿Qué quiere el Señor con haber levantado a Nabucodonosor? Y que después de la muerte de Nabucodonosor hayan venido 4 reyes trayendo inestabilidad al reino, y ahora este hombre Belsasar es más malo que el ganado mocho. Y están pensando ustedes y están reflexionando, eso era lo que estaba haciendo Daniel. Entonces Daniel tiene una cantidad de preguntas y aprovecha algo tan relajante como es ver un río fluir para comenzar a hacerse preguntas y tratar de encontrar respuestas en Dios. El Señor dijo, clama a mí y yo. Y Dios le respondió a Daniel con esta visión. Quizá, mis hermanos, para poder comprender algunas, no todas, pero algunas de las inquietudes más profundas de nuestro corazón, quizá lo que nos hace falta es dejar de lamentarnos y tratar de meditar pidiendo la dirección de Dios, pidiendo la guía de Dios para comprender un poco por qué el Señor permite ciertas cosas y de esa manera desarrollar una confianza profunda en su plan, en su propósito. Ahora, observen ustedes que viene la respuesta del Señor, pero se la va a dar en una visión. Y los versículos 3 y 4 nos dicen que la visión es sobre un carnero. Miren ustedes allí. Alcé los ojos y miré, y aquí, ¿qué animal vio él? Un carnero que estaba ¿dónde? Yo les voy a ir haciendo preguntas durante todo el pasaje. El carnero es el macho de las ovejas, para que lo tengamos presente. La diferencia entre el carnero y las demás ovejitas es que el carnero tiene cuernos. Esa es la diferencia, que el carnero tiene cuernos. El carnero tiene 2 características que me llamaron la atención. Es que el carnero es agresivo y territorial, diferente a las ovejas. Este carnero es agresivo y territorial. Pero, ¿qué le pretende dar a entender el Señor a Daniel? Ese carnero estaba delante del río, ¿y qué tenía ese carnero?
Dos cuernos. Bueno, nosotros tenemos la ventaja que Daniel no tuvo. Y es que a nosotros sí se nos da de una vez la interpretación. ¿Qué significa eso de un carnero con dos cuernos? Miren por favor el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, ¿qué significan los dos cuernos? Allí está explicado. ¿Estos son los dos reyes de qué? Entonces, si los dos cuernos son los dos reyes, uno de Media y el otro de Persia, ¿qué es el carnero en sí? Piensen en esto. Hay un carnero, un animal, tiene dos cuernos y la Biblia nos explica, un cuerno es el rey de Media, el otro cuerpo es el cuerno de Persia. ¿Qué es el carnero en sí entonces? Correcto, todo el reino. El reinado que se conoce como de los medos y persas. Ven que no tenemos que inventar nada, sino que la Biblia nos da las respuestas. Verso 3, perdón. Un carnero que estaba delante del río tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, ¿cómo eran los cuernos? Bueno, hace 8 días estuvimos diciendo que cuando la Biblia habla proféticamente de cuernos, los cuernos son señal ¿de qué? De poder. Si dice que los cuernos eran altos, ¿qué quiere decir eso? Muy poderosos, pero observen algo. Daniel ve otra cosa. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. ¿A qué se refiere eso? Que inicialmente los de Media eran más poderosos, pero luego el de Persia comenzó a crecer porque Ciro el Grande hizo una fusión de los dos reinos para formar uno solo, que es el imperio medo-persa, y por esa razón, aunque era un solo imperio, aquellos que eran más pequeñitos, los persas, crecieron mucho más. Y fíjense que dice, la última parte, y el más alto, ¿qué ocurrió? Es decir, que siguió. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces recordemos, el carnero representa ¿a quién? ¿A qué reino o a qué imperio? Medo-persa. Tengámoslo allí porque está bien explicadito en la Biblia. Verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos, ¿qué direcciones? Al poniente, ¿que es cuál? El occidente. ¿A cuál otra? Al norte. ¿Y cuál otra? Y al sur. Una pregunta. ¿Cuál punto cardinal nos hace falta allí? ¿Por qué no se nombra el oriente? Porque del oriente era que ellos venían. Ellos vienen del oriente. Si ustedes ven un mapa y con relación a Israel, al oriente está el imperio medo-persa. Y destruyó a los que estaban al occidente, a los que estaban al norte, a los que estaban al sur. ¿Qué quiere decir a eso? A Lidia, a Egipto, a Babilonia, a todos los destruyó. Verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. La bestia, cuando la Biblia habla de bestias, ¿está hablando de qué? ¿Sí lo recuerdan o no? Cuando habla de bestias, las 4 bestias son 4 ¿qué? 4 imperios, 4 reinos. Entonces vi que ninguna bestia podía parar delante de él. ¿Qué quiere decir? Que cualquier reino que quería hacerle frente a él, de una. Eso es lo que él ve. Y termina de decir, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Se engrandecía. Esta visión es sobre un carnero. Pero mis queridos hermanos, esa misma visión es sobre un macho cabrío. Ahora, ¿qué hace el macho cabrío con este carnero? Vamos a mirarlo. Mire que son 2 animales. Mientras yo consideraba esto, ¿qué es esto? Todo lo del carnero. He aquí un macho cabrío venía del lado del ¿qué? ¿Y qué había pasado en el poniente según el versículo 4? ¿Qué había pasado ahí anteriormente?
Correcto. Este carnero había destruido a los de allá del poniente, pero de ese poniente que es el occidente, ahora se levanta un macho cabrío. Venía del lado del poniente y miren esto, sobre la faz de toda la tierra. Recuerden que ¿a quién está representando el macho cabrío? Vamos a mirar. Verso 21. ¿Qué nos dice el versículo 21? ¿Quién es ese macho cabrío? Entonces ese macho cabrío nos está hablando del imperio griego. Y dice ese imperio griego que venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, pero observen eso que dice allí, sin tocar la tierra. ¿Por qué dice que sin tocar la tierra? Porque era muy... ¿Recuerdan con qué animal lo compararon a ellos? Un leopardo, y dice que era tan ágil ese leopardo que tenía 4 alas. ¿Ustedes han visto National Geographic o eso cuando muestran a esos felinos corriendo detrás de la presa? ¿Se dan cuenta que pareciera por el momento la ilusión visual es como si no tuvieran patas? Porque eso van a todas. Y por eso dice ahí que parecía que ni siquiera tocaba la tierra. Quiere decir que la conquista, ¿cómo iba a ser? En 3 años conquistó este hombre, imagínense. Eso fue rapidísimo. 3 batallas, pum, 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 y derrotó a los medopersas. Sigue. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Verso 21, la parte final. ¿Cuál es ese cuerno notable entre los ojos? Lean ustedes allí, verso 21, la parte final. Ese cuerno notable allá se le llama cuerno grande. ¿Cuál es? El rey primero. Y conocemos por la historia muy claramente cuál fue el primer rey de Grecia. Alejandro el Magno. Un hombre que a los 20 años, a todas estas, recuerden nuestra época de filosofía en los colegios. ¿Recuerdan ustedes a Aristóteles? Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, fue el que lo formó. A los 20 años mataron al papá de Alejandro y él se convirtió a los 20 años en el emperador. Y a los 30 ya dominaba el mundo entero. La Biblia, esto es fascinante, hermanos. ¿En qué fecha vivió Alejandro Magno? ¿Alguno que tenga el dato? ¿Ninguno? 300 algo. Ahí para no meternos en problemas. Y Daniel ve esta visión en el 500 algo. Quiere decir que ¿cuántos años de diferencia? Y nuestro Dios es tan poderoso que puede decir, después de los babilonios se van a levantar los medopersas, y después de los medopersas se van a levantar los griegos, y va a venir un hombre con un poder grandísimo y rapidito va a acabar con ese imperio. Hermanos, ese es el control de nuestro Dios. Ese es el control de Él, que puede decir al detalle cada cosa. ¿Qué versículo vamos? Verso 5, ¿verdad? Ahora, el verso 6. Fíjense que dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Alto ahí. ¿Quién vino a quién? Según la visión. El macho cabrío hasta el carnero. Pregunta, ¿quién era el macho cabrío? Los griegos. ¿Quién era el carnero? ¿Por qué les digo que esto es muy importante? Porque la Biblia nos dice que los griegos iban a invadir a los persas. No nos dice que los persas se iban para allá y a ser derrotados. Dice que ellos vinieron acá, como en efecto ocurrió. Porque Alejandro Magno no los esperó. Alejandro Magno los atacó. Miren el control de nuestro Dios, hermanos. Hasta para decir cómo se va a desarrollar la batalla y dónde se va a desarrollar la batalla. Ese es el control de nuestro Dios. ¿Quién de nosotros puede decir cuando termine el culto, le aseguro que yo estoy vivo? Pero nuestro Dios sí puede, porque Él es el amo.
porque Él es el soberano, porque Él es el que controla. Y por eso bendita el alma que confía en nuestro Dios, porque haya descanso en Él. Él controla. Sigue el versículo diciendo, y corrió contra él, miren, y corrió, porque ¿qué característica tenía el imperio griego? La batalla relámpago. Y corrió contra él, fíjense con esta expresión, con la furia de su fuerza. ¿Qué quiere decir eso? En palabras más castizas, que le dio con rabia. ¿Por qué Alejandro Magno estaba con rabia? Porque los medopersas ya los habían invadido varias veces, ya les habían puesto, y diríamos, tenía ahí la piquiñita. Alejandro Magno decía, esta me la saco. ¿Y cómo que sí se la sacó? Y por eso dice que vino y le dio con toda la furia. Siguiente, por favor. Verso 6 ya lo leímos, ¿cierto? Bien, ahora verso 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, miren cómo lo describe. Lo derribó, lo pisoteó, pero además de eso, ¿qué ocurrió? No hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Qué significa eso? Que las demás bestias, que son los reinos, lo único que pudieron hacer fue quedarse mirando. Egipto, quietico. Lidia, quietico. Armenia, quietico. Porque donde se pusieran a moverse, también le llevaban. Eso lo profetizó nuestro Señor. Verso 8. Pero ocurre algo con ese Alejandro Magno. Miren cómo profetiza la Biblia en el verso 8 de Alejandro Magno. Ojo con eso. 300 años aproximadamente antes de Alejandro Magno. Miren cómo la Biblia profetiza no solamente su ascenso al poder, sino también su caída, su muerte. Verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alto ahí. Pregunta confirmada por la Biblia y confirmada por la ciencia. ¿Cuál es la edad de más fuerza de los varones? Donde se mezcla mucho la fuerza y la experiencia y hay una combinación interesante allí. ¿Cuál es esa edad? 33 exactamente. Por eso cuando la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo dice que Él entregó lo mejor. ¿A qué edad murió nuestro Señor? Y dice que cuando estaba en su mayor, ¿cómo lo dice allí? Olvidé la palabra que utiliza. En su máximo poder, en su mayor fuerza, murió. ¿Cuál es la mayor fuerza? ¿Qué edad? 33 años. Y la historia registra que esta profecía de la Biblia se cumplió así. A los 33 años murió Alejandro Magno en Babilonia. ¿De qué? No se sabe. Hipótesis que por una malaria, que los soldados ya estaban cansados de tanto conquistar y querían volver a la tierra y el hombre no quería seguir conquistando, entonces lo envenenaron. La manera no nos importa. Lo que sí nos importa es que Dios lo profetizó, Dios lo cumplió. De tal manera que ese cuerno pequeño fue. Pero ¿qué ocurrió allí en el mismo verso 8? ¿Qué ocurrió? Porque la cabeza siguió. Ese macho cabrío continuó, ese macho cabrío no murió. Ese macho cabrío solamente se le cortó el cuerno. ¿Qué pasó en el verso 8? Y en su lugar, ¿en lugar de quién? De Alejandro Magno, salieron ¿cuántos? 4 cuernos. Y miren la palabra que utiliza, notables, hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 vientos del cielo es una expresión que significa los 4 puntos cardinales. Y ahí tenemos a los 4 generales
que reemplazaron a Alejandro Magno y que la historia los identifica. Ptolomeo, Casandro, Seleuco, y el otro yo no sé si era Negao, que siempre se me olvida el nombre. ¿Quién? Antíoco, casi nadie se me olvida, imagínense. Bien. Entonces, allí están esos cuatro generales. La Biblia profetizándolo cientos de años antes. Todo descrito, porque ese es el poder de nuestro Dios. Verso 9. El verso 8 nos dice que eran 4 cuernos notables. No quiere decir que siguieron siendo poderosos, pero no tan poderosos como el otro. Miren el versículo 22 donde se explica eso. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa, ahí está la explicación, verso 22, que 4 reinos se levantarán ¿de dónde? Porque el macho cabrío sigue vivo. De esa nación se levantan 4, aunque no con la fuerza de él. ¿Quién es él? Alejandro Magno. Iban a seguir siendo un imperio poderosísimo. Ahora, este imperio de Alejandro Magno es el que nos ha heredado a nosotros muchísimas cosas. Para que sigamos entendiendo que con la muerte de Alejandro no acabó la influencia, continuó por muchos años. Alejandro se dio cuenta de que tenía un gran problema. Él era una estratega militar brillante, pero tenía gente que hablaba diversos idiomas. Y eso es un problema grandísimo, la comunicación. ¿Qué hizo? Llamó a Aristóteles y le dijo, hágame un favor, enséñale a toda esta gente a hablar el mismo idioma. Y Aristóteles les enseña lo que se conoce como el griego koiné. Esta época de investigación es la que nos da una gran cantidad de pensadores. Miren, por ejemplo, bueno, aquí tenemos personas que estudian en el ámbito de la medicina. ¿Qué idioma o de cuál idioma es que se toma todos los términos médicos? ¿Del griego? Por eso odontología, por eso, ayúdenme con todas las profesiones médicas. Pediatría, tanatología, ¿cómo? Oncología, ¿se dan cuenta? Todos son palabras griegas, porque viene desde allá con Alejandro Magno. Ahora, ¿en qué pensaba Alejandro Magno cuando creó este idioma, cuando pidió que crearan este idioma? ¿En qué pensaba él? Él pensaba en su dominio, él pensaba en su gloria, él pensaba en conquistar. Pero permítame decirle esto, ¿en qué pensaba Dios? Pensaba en que iba a utilizar ese griego koiné para traducir la Biblia hebrea, que como su palabra lo indica, la podían leer nada más los que supieran el hebreo, el que supieran el idioma hebreo, y la traduce en algo que se conoce como la Septuaginta. Alejandro pensaba en él, no sabía que estaba cumpliendo el plan de Dios. Lo mismo que le ocurrió a Ciro el Grande. Él pensó en conquistar, él pensó en derribar, él pensó en destruir. Por eso llegó y arrasó el templo de Jerusalén. Y él pensaba, yo soy grande. ¿Qué pensaba Dios? Que llevándose a los israelitas al destierro, ya ellos no iban a poder volver al templo de Jerusalén a adorar. Entonces se comenzaron a creer allá en la diáspora pequeños grupos que se conocieron y aún se conocen como sinagogas. Y del modelo de las sinagogas es donde nosotros hoy en día seguimos el modelo de la iglesia. El impío piensa que está cumpliendo sus propios objetivos, pero nuestro Dios en los cielos se ríe, porque aún la maldad del impío hace avanzar el plan de Dios. Nuestro Dios controla todo, hermanos. Él tiene el control, aún de lo más terrible. Pero observen ustedes que el verso 8 termina la visión del macho cabrío, pero el 9 nos dice que la visión, y hasta el 14, es sobre un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño. Decimos que el cuerno es sinónimo ¿de qué? Poder. Ahora miren esta visión cómo continúa.
Termina hablando de los 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, ¿verdad? Ahora, verso 9. Y de uno de ellos, ¿quiénes son ellos? De uno de esos 4 reinos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel. Esa es la tierra a la cual abría las puertas Daniel y decía: Señor, oro a ti. Él vivía en la potencia mundial de la época, rodeado de lujos, rodeado de muchas cosas, pero su corazón estaba en Dios. Por eso él miraba su tierra, que estaba quemada, arrasada, destruida, llena de escombros, pero decía: esa es la tierra gloriosa. Esa es la convicción de aquel que tiene su corazón en Cristo. Cuando la Biblia habla en Hebreos 11 de Moisés, dice que tuvo por mayores riquezas, por encima de los tesoros de los egipcios, el sufrimiento con Cristo. Este cuerno pequeño sí les voy a dar el nombre y grábenselo por favor porque les va a ser muy útiles. Antíoco IV o Antíoco Epífanes, grábense ese nombre. ¿Por qué les digo que se graben ese nombre Antíoco? Porque de él es que nos hablan versos 9 al 14. Antes de leer los versos 9 al 14, quiero hacer un resumen de lo que hizo Antíoco. Este hombre fue malísimo. Y apareció hacia allá, hacia el 170, 180 antes de Cristo. Miren cuántos años de diferencia después de la profecía, que fue en el 551, después de la visión, perdón. Miren cuántos años de diferencia. Este hombre comenzó a crear, fue del imperio Seleucida, de uno de los 4 imperios de Alejandro, y comenzó a crear un imperio, y él cogió o salió del imperio de la parte más grande, que agarraba lo que es el actual Irán, lo que es el actual Irak, agarraba toda esa parte. Pero se le presentó un problema. El problema es que como tenía tantos grupos, tantas naciones, era inestable todo. Entonces él dijo: tengo que estabilizar la cosa. ¿Cómo? Con la misma estrategia de Nabucodonosor. Me voy a hacer Dios. Y comenzó a crear una religión donde él era el Dios. Pero se encuentra con los judíos. Y los judíos ya habían aprendido la lección en Babilonia. Por lo cual cuando se levanta otro que dice: yo soy un Dios, ¿qué dicen muchos de los judíos? Y se le vuelven a él la piedra en el zapato, de tal manera que este hombre comienza a odiar a los judíos con toda su fuerza. Y en un ataque de ira entra en un día de reposo a Israel, porque en el día de reposo los judíos no se iban a defender. Masacra, las cifras varían, unos 80,000 judíos. Y para profanar el lugar santísimo, derriba el altar, levanta una estatua de Zeus y sacrifica una cerda, un marrano. Es tal la ofensa contra los judíos que ni siquiera la destrucción que había hecho Nabucodonosor siglos antes la llegaron a catalogar como esta con las palabras: la abominación desoladora. Fue la mayor ofensa que le pudieran haber hecho a un judío. ¿Eso lo hizo quién? Este Antíoco Epífanes o Antíoco IV. Y desde ahí se comienza un reino terrible contra Israel. ¿Cuál es la base de los verdaderos judíos? La ley de Dios. Entonces él comienza a perseguir la ley de Dios, prohíbe los libros, comienza a quemarlos y se desata una gran persecución. Esto es lo que nos muestra la historia. ¿Cómo lo vio Daniel en la visión? Versículo 9, vamos a leerlo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Son maneras de llamar a los israelitas.
aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que viene siendo el sumo sacerdote, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, que es la palabra de Dios, e hizo cuanto quiso y prosperó. Verso 13. Hacen aquí una pregunta, que es la que nosotros hacemos cuando estamos pasando por una dificultad muy difícil. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será. Todo lo que está diciendo acá, hermanos, describe cómo este inicuo mató judíos, destituyó al sumo sacerdote que venía legítimamente por la línea de Aarón, provocando esto que más tarde lo mataran. Y Daniel ve esa cosa tan terrible, que este hombre va a profanar el lugar santísimo y él está aterrado. Pero escucha una voz que hace la pregunta que nosotros frecuentemente nos hacemos: ¿hasta cuándo? Y la respuesta es: hasta 2300 días. ¿Y por qué hace la pregunta hasta cuándo? Porque hasta este punto pareciera que a Dios no le importara. Pareciera que Dios estuviera incapacitado para actuar. Pareciera que Dios estuviera ciego. Pero la respuesta hasta 2300 días nos enseña, mis queridos, que aún la situación más dolorosa de nuestra vida tiene fecha de vencimiento. Aún la crisis más terrible de nuestra existencia tiene un punto final. Y ese punto final ha sido puesto por el único que controla la historia: Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, el cual no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Hasta cuándo? Y allí está la respuesta. Es terrible cuando Dios guarda silencio. Es terrible cuando oramos y literalmente sentimos que son palabras al viento. Es terrible cuando creemos que estamos pasando lo que sí pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Pero mis queridos, cuando Dios se queda en silencio es porque está preparando algo mucho mejor. Por eso los 400 años de silencio terminaron con el grito de un pesebre: el Salvador del mundo nació. Y cuando Dios hace silencio en alguna situación específica de tu vida, Él no se ha desentendido de ti. Él no se ha olvidado de ti. Él está preparando algo mucho mejor. Confía en el Dios que controla la historia. Porque si para algo nos sirven las crisis, es para darnos cuenta que no controlamos nada. Pero podemos confiar en aquel que controla todo. Confía en el Dios que controla la historia. Hasta aquí llega la visión, pero tenemos un gran problema. Verso 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. ¿Qué significa eso?
que Daniel no entendía. Oigan, es interesante, el que le interpreta el sueño de la estatua a Nabucodonosor, el que le interpreta el sueño no, el otro de Nabucodonosor. Nabucodonosor fueron dos. Se me escapó el segundo sueño. No quiero quedarme sin él. ¿Está la estatua? Sí tienen razón, el de Belsasar. El que interpretó todo eso ve una visión y no la entiende. ¿Sabes por qué me llena de ánimo esto? Porque aún aquella persona, aquel creyente que viva de manera muy piadosa, aún el más piadoso de todos, seguirá teniendo la misma necesidad de dependencia de Dios. Nunca llegaremos a un punto donde no necesitemos a Dios. Es más, entre más nos acerquemos a Él, más comprobaremos que somos insuficientes. Y esto es lo que ve Daniel acá. No puede, y a partir de aquí, mis queridos hermanos, Daniel recibe la interpretación, pero observen, hermanos, que él procuraba comprenderla, procuraba entender la palabra de Dios. Y haciendo esto, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, porque recuerden que él estaba en el río, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre. Oigan esto, hermanos. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y aquí en la interpretación se van a dar exactamente los mismos 4 subpuntos de lo que miramos de cuando él recibió la visión. ¿Qué significa que la visión es para el tiempo del fin? Que aunque con Antíoco Epífanes se cumplió una parte, falta aún un cumplimiento futuro y total. Ese cumplimiento va a ser con el siniestro personaje conocido como el anticristo. Miren ustedes. Mientras él hablaba conmigo, verso 18, ojo con esto. Mientras él hablaba conmigo, ¿qué ocurrió con Daniel? Caí dormido en tierra sobre mi rostro. Bueno, hermanos, aquí hay una esperanza para los predicadores. Si se duerme Daniel en medio de la predicación de Gabriel, no se van a dormir ustedes en medio de la mía. Entonces, tenemos ánimo allí, ¿verdad? Caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir. ¿Cuándo? Al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del ¿qué? Quiere decir que la profecía de Daniel se comenzó a cumplir 200 años después, 300 años después, 400 años después, pero fue tan amplia que aún falta una parte por cumplirse. Y él le comienza a explicar, sencillo, versículo 20, el carnero es el imperio medo-persa. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los 2 reyes, o los reyes de Media y de Persia. ¿Entendido, verdad? Siguiente. El macho cabrío es el imperio griego, versos 21 y 22. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Cuál es el nombre de ese rey? Alejandro el Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Quiénes tomaron esos 4 reinos? Los 4 generales de Alejandro Magno. Ahí está explicado. Pero lo último, hermanos, el cuerno pequeño es un rey altivo. Miren este cuerno pequeño, ¿de quién se trata? Verso 23. Y al fin del reinado de estos. ¿Quiénes son estos? Los estos del verso 23. Los 4 generales de Alejandro Magno. Los 4 reinos de ellos. Cuando los transgresores lleguen al colmo,
como ocurrió en Sodoma y Gomorra, al límite de su maldad, exacto, se levantará un rey. Y quiero que comencemos a mirar las características de este rey, que tuvieron cierto cumplimiento en Antíoco, pero un cumplimiento total en el anticristo. Vamos a mirar las características. Dos características en el verso 23. La primera, altivo. Y la segunda, entendido en enigmas. Quiere decir que es un hombre muy inteligente, es chanchullero, hermanos. Ese es de los que le dicen, vea, esto es blanco, y cuando el otro le dice, esto es blanco, no, yo le había dicho que era negro. Embolatador, es la idea que conlleva allí, entendido en enigmas. Verso 24, enredador eso. Verso 24, ¿qué otra característica tiene? Su poder, miren lo que dice allí, su poder se fortalecerá, mas no por fuerza propia. Esto lo explica Apocalipsis. El poder que va a recibir del anticristo proviene ¿de quién? Directamente de Satanás. Siguiente, causará grandes ruinas. ¿Para qué explico eso? Prosperará, ¿qué quiere decir? Que todo lo que él empieza, él va venciendo, él va para lo arriba. Y hará arbitrariamente. ¿Qué significa hará arbitrariamente? A él no le importa lo que otro piense, lo que otro diga, lo que otro opine. Él hace. Las reglas son solamente las que le benefician a él. Y si no le sirven a él, las va a cambiar. Hará arbitrariamente. Y además de eso, destruirá a los fuertes, gente poderosa, y al pueblo de los santos. ¿Cuál es el pueblo de los santos? ¿Cuál es el pueblo de los santos? Israel. Porque recuerden que eso es lo que le va a pasar a Israel, no a la iglesia, a Israel. Siguiente. Con su sagacidad hará prosperar ¿qué? El engaño, es un maestro del engaño. Y en su corazón se engrandecerá. Y miren esta frase, sin aviso destruirá a muchos. Sin aviso destruirá a muchos, quiere decir que es un traidor. Agarra y ¡pah! Por la espalda. Y miren, se levantará contra el príncipe de los príncipes. Miren que ese príncipe está en mayúscula, ¿no? ¿A quién apunta este que está en mayúscula? Se va a levantar contra él porque va a profanar el santuario. Pero ¿será qué? Aunque hace una aclaración, no con mano humana. ¿Qué significa no con mano humana? Si no es con mano humana, ¿con qué tipo de mano? Con mano divina. Quiere decir que él no lo va a matar una persona, un ser humano común y corriente, perdón. ¿A él lo va a matar quién? Dios mismo. Y ahorita miraremos cómo en Apocalipsis, ya lo vamos a mirar. Verso 25, ahora el 26, ¿cierto? Verso 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es que, miren ustedes cuál es la visión de las tardes y las mañanas, verso 14. Eso equivale aproximadamente a 6 años y medio que va a durar este hombre haciendo males. Y tú guarda la visión porque es para ¿cuánto? Miren ustedes, ¿para cuánto? Muchos días, tantos hermanos que todavía nosotros estamos ahí, porque no ha aparecido el anticristo. Y la esperanza para nosotros es que cuando aparezca ese hombre tan malo no estaremos acá. Hermanos, ¿por qué nosotros podemos creer que de una confederación de reinos se va a levantar el anticristo, que va a pisotear a Israel, que va a profanar el templo, que va a hacer una cantidad de cosas terribles? ¿Por qué podemos creer eso? Porque la palabra de Dios habló de los medopersas y se cumplió. Es más, permítanme ir más atrás. Habló de los babilonios y se cumplió al pie de la letra. Habló de los medopersas y se cumplió. Habló de los griegos y se cumplió.
Y todo eso que se ha confirmado por la palabra de Dios es lo que nos garantiza que nosotros no creemos historietas, fábulas o cuentos de viejas. Nosotros creemos la palabra de Dios y ella es verdadera y ella es cierta y podemos estar seguros, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Daniel ve esto y este hombre piadoso, este hombre que agradó a Dios, miren cómo quedó en el verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Y además de eso, estuvo enfermo algunos días. A mí me llama la atención que Daniel vio la visión, pero además de la visión, ¿vio a quién? Ahí está, ¿quién le interpretó a Daniel? El ángel Gabriel. Vean, el ángel Gabriel es enviado a Daniel, a María y a Zacarías. ¿Y por qué les hago notoria esto? Estamos en unos tiempos peligrosísimos, donde muchos grupos que se autodenominan cristianos predican todo menos la palabra de Dios y continuamente dicen, yo vi una visión y con el ángel tal, o vi una visión y Jesucristo me apareció, o vi una visión y el Espíritu Santo. Y uno le pregunta, ¿y cómo siguió usted después de la visión? No, yo seguí haciendo todo. Hermanos, miren este hombre. Quedó enfermo por varios días. Y cuando convalecí quiere decir que pudo reponer las fuerzas, atendí los negocios del rey, pero estaba ¿cómo? Espantado a causa de la visión, y aunque le habían dado la interpretación, ¿qué ocurrió? Miren el privilegio que tenemos nosotros. Hoy nosotros podemos entender lo que Daniel no entendía. ¿Se dan cuenta la gracia tan grande que nos ha dado el Señor al habernos rescatado con la sangre de Jesucristo? Cosas que ángeles anhelan mirar nos son dadas a nosotros. Cosas que los profetas diligentemente inquirieron e investigaron y no comprendieron. Nosotros las podemos entender por el Espíritu Santo. Hermanos, ¿lograron apreciar ustedes el control de Dios en esta historia del carnero y el macho cabrío? Y eso es lo que yo quiero decirles, hermanos, y que se lleven en su corazón. Dios controla la historia. Dios controla la historia. Por el control de Dios, cada circunstancia difícil, aún la más terrible, tiene fecha de vencimiento. Por el control de Dios, Él vencerá en el momento estipulado por Él. Por el control de Dios, se siguen cumpliendo sus planes, aún en medio de los pensamientos de los inicuos. La pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? De pronto no nos la responde el Señor con fecha, pero sí nos la puede responder el Señor diciendo, tranquilo, yo controlo todo. Por eso, si tú estás viviendo una situación compleja en este momento, no desmayes. Alza tus ojos al cielo y fíjalos en ese Dios que controla la historia. Quizás no vayas a obtener todas las respuestas, pero sí vas a obtener toda la esperanza que necesitas, toda la confianza que necesitas, toda la paz que necesitas. Nuestro Dios controla todo. Y ese Dios que controla todo termina la participación de este inicuo condenándolo, castigándolo, haciéndole caer el peso de su juicio. Y quiero que vayas conmigo a Apocalipsis, por favor, en el capítulo 20. Porque
Dios terminará la maldad de los hombres precisamente con su juicio. Apocalipsis capítulo 20 nos habla de qué va a hacer Dios con Satanás, qué va a hacer Dios con el anticristo, qué va a hacer Dios con el falso profeta y qué va a hacer Dios con todo aquel que lo rechaza. Capítulo 20 de Apocalipsis, verso 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Para quién es ese lago de fuego? Para Satanás, para la bestia, para el falso profeta, para la muerte, para el Hades y para todos los que rechazan a Cristo. Querido amigo, la Biblia dice que la historia va a terminar con el gran juicio de Dios. Y en ese libro, los libros van a ser abiertos, donde están escritas todas las obras que contra Dios has hecho. No vas a tener excusa. Y para garantizar que va a ser un juicio justo, se va a abrir también el libro de la vida, que es donde están escritos los nombres de aquellos que sí son salvos, para confirmar por medio de 2 fuentes, una que corrobora toda tu maldad y la otra que confirma que no hiciste parte del pueblo de Dios, para ser condenado por toda la eternidad. Pero hoy tu destino puede cambiar, porque en Jesucristo hay esperanza, porque en Jesucristo hay salvación. Y no es necesario que vayas a este castigo eterno, porque la palabra de Dios nos dice que el Hijo de Dios se hizo hombre para venir y morir por nuestros pecados y darle vida eterna a todo aquel que cree en Él. Por eso, si tú aún no has creído en Jesucristo como tu Salvador, hoy te invito, cree en Él. Cree en ese Dios que controla la historia y hay en Él la vida eterna que Él ha prometido para todos aquellos que confían en Cristo. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias por tu palabra. Ella es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Permítenos a nosotros creerla, aplicarla a nuestra vida, porque solamente en ti y en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, hay esperanza para el pecador. Gracias, mi Señor, por el control que tú tienes de la historia y porque al confiar en ti, estamos confiando en el único soberano. En Cristo Jesús, amén y amén.